Buenas tardes. Nuestro grupo trae al Congreso por primera vez en esta legislatura una propuesta de auditoría de la deuda pública. ¿Qué queremos decir con esta propuesta? Que realmente es algo que se está valorando como proyecto por grandes y largos y grandes movimientos sociales a lo largo de las asambleas, a lo largo de toda la periferia europea, que incluso se ha llegado a poner en marcha en cierta medida en otros países de forma histórica. Permítanme que le explique las razones que fundamentan nuestra proposición y es que esperemos que puedan servir para que los grupos apoyen nuestra iniciativa. En primer lugar, todo tiene que ver con la arquitectura de la Unión Europea. El creciente endeudamiento de la deuda pública española, un endeudamiento que se ha multiplicado por 2 prácticamente como consecuencia del estallido de la crisis, un endeudamiento público que, como se puede comprender, acaba afectando a la calidad de los servicios públicos, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales. Ese endeudamiento tiene un origen diverso. Tiene un origen que puede estar en los planes de estímulo, que puede estar en los rescates bancarios o que puede estar en las políticas anticíclicas. Realmente lo que nosotros queremos hacer mención es que la arquitectura europea ha permitido que durante esta crisis económica y dada la configuración, insistimos, del Banco Central Europeo, como en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de recordar, ha permitido todo esto que las empresas financieras privadas pudieran acceder a la financiación barata del Banco Central Europeo a tipos absolutamente ridículos, en condiciones totalmente ventajosas e incluso con unas garantías realmente absurdas en términos técnicos que han permitido que incluso se puedan financiar por billones de euros a un tipo aproximadamente del 1% a lo largo de la crisis. Por contra, los Estados, cuando han necesitado financiación para poder desenvolverse en la política económica, se han visto obligados a acudir a unos mercados financieros, el mercado de deuda pública, donde se han visto acosados por la especulación financiera, donde se han visto acosados por las grandes empresas, por las grandes fortunas que han aprovechado esta configuración para prestar al 7, al 8, incluso al 9% en un contexto claramente de arbitraje financiero. Es decir, que hay entidades financieras que se han podido endeudar al 1% para prestar a los Estados a un tipo de interés mucho más elevado, haciendo cuantiosos beneficios económicos. Esta situación es verdaderamente aberrante, es el reflejo de una verdadera estafa, pero es además paradójico, porque se trata de entidades que han sido rescatadas por los Estados, lo que cierra un ciclo bastante absurdo en términos económicos, pero que en última instancia acaba traduciéndose en recortes en la sanidad, en la educación y en todos los servicios públicos, como hacía referencia anteriormente. Esta situación, insistimos, tiene que ver con la arquitectura y esto es algo que nuestro grupo quiere dejar muy claro, con la arquitectura financiera y arquitectura institucional de la Unión Europea y particularmente con el estatuto y la naturaleza del Banco Central Europeo. Ante esto, lo que nuestro grupo entiende es que, dadas las políticas de austeridad que ha impuesto el Gobierno del Partido Popular y los diferentes gobiernos de la periferia europea, que han conllevado un empeoramiento de las condiciones de financiación del Estado y, sobre todo y muy especialmente, ha llevado a un empeoramiento de los ingresos del Estado, algo bastante obvio mirando los datos económicos, pues ante esta situación se prevé que este crecimiento de la deuda pública se haga absolutamente insoportable. Ya hay indicadores que lo manifiestan. Es decir, el déficit primario está descendiendo a una velocidad mucho más elevada que el déficit público. Y eso cuando consigue descender, cuando no se tienen en cuenta las ayudas públicas a las entidades financieras. En definitiva, dicho de una forma muy llana, la deuda pública de los países de la periferia europea, entre el cual se encuentra nuestro país, España, es impagable. Y hay experiencias históricas que nos plantean la necesidad y además la utilidad de plantear una auditoría de la deuda pública. Casos históricos como el de Estados Unidos, cuando invadió Cuba, casos históricos como el de Estados Unidos cuando invadió Irak, casos históricos como el de Argentina o como el más reciente del año 2007 de Ecuador, manifiestan que establecer una auditoría de la deuda pública para determinar, a partir de un criterio que se establezca democráticamente, qué contratos tienen que ser reformulados, es decir, ir compartimentando los contratos para saber realmente cuáles son legítimos y cuáles no son legítimos. Es decir, saber
cuáles se van a pagar y cuáles no se van a pagar, o cuáles se van a pagar en condiciones absolutamente diferentes. Esto es algo muy necesario, entendiendo que el lastre de la deuda pública es suficientemente importante como para servir de palanca financiera para la destrucción del estado del bienestar. Dicho de otra forma, si no se hace esta medida, que debe de ir acompañada por muchas otras medidas, indudablemente no estamos hablando sino de un alivio y no de una solución, si no se acomete esta medida, estamos abocados a seguir destruyendo todos los servicios públicos, porque estaremos aceptando el marco institucional, el tablero de juego, las normas que nos imponen desde la troika y que nos llevan definitivamente a ese abismo económico que tantas veces hemos denunciado. Insistimos en que se puede hacer, se puede y además se debe hacer. Si no lo conseguimos realmente, nos vamos a encontrar en un modelo de sociedad y en un modelo de crecimiento absolutamente insoportable para la sociedad española, que acabará canalizando la frustración de formas profundamente antidemocráticas si no conseguimos canalizarlo de una forma absolutamente distinta. Por esa razón, instamos al Gobierno y pedimos a los grupos parlamentarios que se sumen a esta iniciativa, que puede permitir reducir el lastre, la carga financiera de la deuda pública. Baste recordar que ya estamos dedicando, según los presupuestos generales del Estado del 2013, prácticamente 40.000 millones de euros en concepto de pago por intereses de la deuda pública, algo que, para contrastar, puede ser absolutamente imposible de pagar, como decía anteriormente, pero que si se compara con cantidades como los 700 millones de euros destinados a culturas, pues nos dan muestra de la magnitud del problema. Insistimos también en la necesidad, por si alguna de las críticas va en esa dirección, de acompañar esta medida con otras que ya se han sumado a otras iniciativas planteadas por nuestro grupo, como una política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo, lo cual también entendemos necesita previamente una recomposición de la estructura del Banco Central Europeo. Esperamos que esta iniciativa pueda ser tomada en consideración, pueda ser apoyada por los grupos parlamentarios y, si no, como mínimo, que sirva de reflexión para la ciudadanía que está en la calle esperando respuestas que impidan este desmantelamiento del estado del bienestar y que impidan, voy terminando, Presidenta, y que impidan realmente que este modelo impuesto por la troika, las instituciones supranacionales y los gobiernos complacientes con estas políticas de la periferia europea, pues nos lleven a una situación de estallido social que es absolutamente incierta en su desarrollo y en su final. Sin más, muchísimas gracias.